Muchas gracias por volver a ingresar. Vamos a proseguir con la actividad respectivamente. Como me habían compartido dentro de lo que es la lluvia de ideas, cuando hablamos de la mitosis y la meiosis, vamos a hablar de dos procesos que están relacionados directamente con la división celular. Es de recordar de que las células son como pequeños seres vivos, los cuales se alimentan, respiran y asimismo también se reproducen. Y vamos a ver en qué consiste y se diferencia cada uno de estos procesos. Podemos decir de que estos son mecanismos biológicos los cuales llevan a cabo todos los organismos que derivan de la célula eucariota. Así también cada uno de ellos, tanto la mitosis como la meiosis, tienen un significado biológico diferente. En otras palabras, ¿qué significa? De que cada uno tiene lo que es su característica principal. Veremos más adelante en la parte de diferencias de la mitosis y meiosis por qué se constituyen. Y para ver un ejemplo, podemos observar en esta imagen lo que es un proceso de división celular basado en la mitosis. Esto es una captura a 10 micras en el microscopio. También de células sanguíneas tienen una tintura violeta que las hace poder ser visibles dentro de lo que es el microscopio. Toda esa parte que se ve más violeta y diferenciada que el resto es el ADN, es el núcleo de la célula. Vemos claramente que tienen una forma bastante definida. Sin embargo, podemos ver en las diferentes tomas que hay de que en el caso de esta célula en específico ya está totalmente dividido el material genético cromosómico en dos secciones y partes iguales. Vemos acá en esta otra parte de la captura microscópica en la cual está el proceso de división celular. Vemos claramente de que se está dividiendo lo que es los cromosomas para de esa manera llegar a este punto en específico. Ahora vamos a iniciar a explorar en qué consiste el primer mecanismo, que es la mitosis. Como vimos en el video, desde la perspectiva de la teoría celular, podemos decir de que todas las células provienen de células ya existentes. ¿Qué significa eso? De que hay células madres, todos dentro de nuestro tejido, tanto de nuestros órganos, de nuestra piel, incluso en nuestro cerebro, hay células madres. Y esas células madres son las que se dividen para producir lo que son las células hijas. Así también podemos decir de que ese proceso se lleva a cabo por medio de lo que es la división celular. Así se le denomina ese proceso de producción de una célula madre, de células hijas, partiendo de lo que es la definición de división celular. Así también podemos decir de que al dividirse la célula se divide también el núcleo, en el cual, como vimos en las diferencias de las células, en el núcleo está el material genético, que es el ADN, ácido desoxirribonucleico y el ARN, y este núcleo se separa, se divide y se distribuye de forma igual en ambas células hijas que se producen. Asimismo, vemos de que el citoplasma también sufre lo que es una división en cuanto a sus proporciones. La célula que se divide se llama célula madre. Como les mencionaba, es la célula nodriza de la cual parte el proceso de división celular. De ella se producen lo que son las famosas células hijas, que hoy en día hay incluso tratamientos de célula madre. Hay muchos tratamientos de belleza, así también tratamientos relacionados a enfermedades bastante involucradas a lo que es a la producción celular. Y este tipo de tratamientos favorece a ello, la reconstrucción de tejido por medio de lo que son las células hijas. Así también podemos decir de que en el caso de la división celular tenemos tres postulados básicos: proveen células nuevas para el crecimiento, curar heridas y reemplazar partes dañadas del cuerpo. Esa es la principal función de la división por mitosis. Ejemplo, tenemos cuando nos cortamos accidentalmente una herida, pues la reparación de la herida por medio de la cicatrización es producto de la mitosis. La mitosis es una división celular que está orientada a curar heridas, a producir tejido y asimismo reemplazar partes dañadas del cuerpo. Asimismo, tenemos de que los cromosomas llevan la información para el control de dichas actividades. Estas células hijas son independientes a la célula madre. La célula madre no controla las células hijas, sino que estas son independientes, son autónomas, producen sus propios procesos de respiración celular, asimismo de excreción celular, sus metabolismos son autónomas e independientes. Asimismo,
podemos decir de que los cromosomas se pasan a las nuevas células que se forman. Podemos decirlo en otras palabras, de que las células hijas son copias de la célula madre, sin embargo, cada una de ellas es independiente, produce sus propios procesos de forma autónoma. Veamos ahora un poco de cómo se lleva a cabo las etapas de la mitosis. La mitosis está relacionada, como les mencionaba, directamente a la producción de nuevo tejido, ya directamente a los mecanismos del cuerpo para poder repararse. Y en el caso de la mitosis, una célula va a pasar por cada una de estas etapas hasta que se concrete lo que es la división celular. Vamos a iniciar con el primer proceso, que es la profase, en el cual la célula se prepara. Vemos claramente en esta toma de esta célula sanguínea, vemos claramente de que comienza a haber en primera instancia una primera división de los cromosomas y así también del material genético. Y también hay que recordar de que el citoplasma se va a distribuir en cada una de las células hijas. Luego tenemos la prometafase, en la cual vemos claramente de que ya los cromosomas se van diferenciando en ambas partes y asimismo se va completando más el proceso de división celular. Luego llegamos a la metafase, en la cual vemos claramente de que ya está más diferenciado lo que es el material genético, se ve claramente ya una distribución del citoplasma en esta etapa de la mitosis y asimismo ya se está por complementar lo que es la división del núcleo celular. Y es de recordar de que todo proviene de una célula madre. Luego tenemos la anafase temprana, en la cual vemos claramente de que en el caso de los cromosomas se van distribuyendo los pares de cromosomas de manera equitativa dentro de lo que son las células hijas. Luego la anafase tardía, vemos de que ya hay claramente una división del núcleo celular y solo están unidos por una última parte del citoplasma en cuanto a las células. Luego llegamos a la telofase temprana, en la cual ya vemos claramente de que está dividido el material genético y los cromosomas, y únicamente hay una unión de citoplasma entre estas dos células hijas. Y por último llegamos a la telofase tardía, en la cual ya se llevó a cabo completamente el proceso de división celular. Y si nos damos por enterado, todo comenzó con una célula y vamos a obtener de la mitosis 2 células hijas. Para que tomemos muy en cuenta, la producción celular de la mitosis únicamente nos dará como resultado la producción de 2 células hijas. Ahora veamos el otro proceso relacionado a la mitosis, que es la meiosis. Este es otro mecanismo de división celular, porque se caracteriza por el número de cromosomas. Se reducen a la mitad, como en el caso anterior, y así también están formados por gametos. Este tipo de reproducción celular está relacionado más que todo a la reproducción sexual, a la formación de nuevos individuos, como por ejemplo nosotros, provenimos directamente de este mecanismo. Somos productos de la meiosis. Así también podemos decir de que empieza con el número diploide, que es la célula madre. Esta se descompone en cuanto a sus cromosomas, pasa por 2 divisiones sucesivas, tanto del núcleo como del citoplasma. Vemos claramente que los cromosomas se duplican para que de esa manera vaya igual cantidad de cromosomas en cada una de las células hijas. Y el resultante de las células hijas serán 4, a diferencia de la mitosis, que son 2 células hijas. Asimismo, este caso de la meiosis se puede denominar como un proceso 2N, en el cual el haploide se representa por N. Asimismo, tenemos ejemplos de algunos gametos, como lo es el cigoto, que es la primera fase de la formación del feto. Antes de la formación del feto en cualquier animal y ser vivo, relacionado al tipo de reproducción sexual, este tipo de constructo y así también constructo celular está formado por 4 células hijas conformadas por lo que es la célula haploide, de la cual deriva lo que es el proceso de división celular. Y para que lo pongamos en contexto, veamos las etapas de la meiosis. Vemos claramente de que es un proceso totalmente diferente a la mitosis, en la cual siempre va a partir de una célula madre, al igual que en el caso de la mitosis. Sin embargo, en ese sentido, vemos claramente de que hay una replicación del ADN. ¿Qué significa de que hay una replicación del ADN? Que las células hijas van a tener igual cantidad de cromosomas que la célula madre.
En el caso de la mitosis no tenían igual cantidad de cromosomas, sino que se dividía, se reducía en ese sentido a la mitad. Vemos claramente las primeras fases de la meiosis. Vemos un proceso en el cual antes de la meiosis 1, que es un primer periodo de esta etapa de la meiosis, vemos claramente la replicación del ADN. Luego se da el apareamiento de los cromosomas, se une tanto el cromosoma del gameto femenino y el gameto masculino, ya que es de recordar de que la meiosis es un proceso afín a la reproducción de las especies. Vemos luego lo que es una unión completada en lo que es a la mitad del periodo de la meiosis 1, y al final de la meiosis 1 vemos claramente ya una división del apareamiento de los cromosomas homólogos. Vemos claramente únicamente unidos por el citoplasma. Luego vamos a la meiosis 2, en la cual, partiendo de la célula madre, primeramente se da una división de 2 células hijas, y a partir de esas 2 células hijas que tienen lo que es un contenido de cromosomas iguales y homólogos, se producen lo que son 4 células hijas. Pasan siempre por el mismo proceso, como ocurrió al final de la meiosis 1 a la mitad de la meiosis 2, en la cual vemos claramente de que ya de la replicación del ADN y el apareamiento de los cromosomas homólogos, se lleva a cabo lo que es la división de cada una de las células hijas que se formó, y a partir de ello, al final de la meiosis 2, vemos claramente ya la conformación de 4 células hijas. Cada una de estas células hijas tiene igual cantidad de cromosomas que la célula madre y está relacionado a lo que son a las células sexuales. En específico, todos nosotros que provenimos producto de la reproducción sexual, y así también todos los organismos que llevan a cabo su reproducción por ese medio, llevan a cabo lo que es la célula del gameto, que suele ser el cigoto, lo que es este tipo de división celular. Y claramente vemos que por eso somos organismos complejos. La meiosis es un proceso, como les mencionaba, que lo lleva a cabo principalmente las derivaciones de la célula eucariota, célula vegetal y animal, contrario a la mitosis, que también lo llevan a cabo este tipo de células, pero es un proceso más lento de replicación celular, de reproducción, a diferencia de la meiosis. Podemos decir de que la meiosis es acelerado el proceso de reproducción celular comparado al otro proceso y mecanismo. También podemos hablar de otro proceso relacionado a lo que es a la meiosis y a la mitosis, como lo es la glucólisis, que está afín a la alimentación de los grupos celulares. En el caso de la glucólisis, parte de la glucosa, la cual se descompone en ácido pirúvico, que es un compuesto de 3 carbonos. Asimismo, todo este proceso de la glucólisis se lleva a cabo por medio del ATP, que es adenosintrifosfato, en el cual se producen 4 en específico. Son partículas energéticas que derivan principalmente del metabolismo. Asimismo, vemos claramente de que se forma el nicotin-adenin dinucleotoide, el cual es el NAD+, y se forma el NADH, que son también productos químicos que resultan de coenzimas que descomponen a la glucosa, ya que como sabemos la glucosa es el alimento de todas las plantas, de todos los organismos vivos, incluyéndonos a nosotros los animales, los cuales dependemos de ella directamente, y este proceso de descomposición ocurre en el citoplasma de la célula animal o vegetal y es de carácter anaeróbico. En otras palabras, ¿qué significa? De que no necesita presencia de oxígeno. Acá vemos en la gráfica cómo se lleva a cabo el proceso. Llega la glucosa, interviene el ATP, descompone en ciertos derivados químicos como fosfato, luego fructosa fosfato, entre otros elementos más complejos, hasta que se integra en forma de piruvato a lo que es a la célula en específico. Así también podemos hablar del ciclo de Krebs, que es un ciclo que está afín a la glucólisis, se complementa en cuanto a ese proceso químico. ¿Cómo lo podemos definir? Como un conjunto de reacciones bioquímicas que utilizan organismos aerobios que necesitan presencia de oxígeno para liberar energía química almacenada en grupos acetilo de los carbonos de acetil-CoA. En otras palabras, para sintetizar y hacer más simple este ciclo, es un ciclo relacionado a la síntesis de vitaminas. Todo el grupo de vitamina B, como la tiamina, riboflavina, cianocobalamina, para que se puedan integrar a las células, lo hacen por medio de estas coenzimas. Tenemos el acetil-CoA, que es una coenzima que se produce dentro de lo que es el proceso de la glucólisis, ya que
allí inicia lo que es una primera fase del ciclo de Krebs, en la cual interviene el ATP, como podemos ver en esta imagen, el NADH+, y así también otras partículas energéticas, incluyendo el oxígeno, para que se lleve a cabo la formación de los oxalatos, que se integran y son también cadenas de carbono e hidrógeno al interior de las células. En otras palabras, el ciclo de Krebs, al igual que la glucólisis, son dos procesos que están acompañando a las células en cuanto a su respiración celular, permiten de que puedan funcionar y de esa manera puedan reconstituirse, ya que es de recordarte que la célula también sufre desgaste por fricción, por otros factores internos dentro de nuestro organismo, y es así como se lleva a cabo el equilibrio químico. Muy bien, y con ello vamos a ir dando por cerrada esta primera parte de la clase con la parte de la retroalimentación de los aprendizajes para finalizar con el video referente al tema que acabamos de ver. Para ir cerrando esta fase de la clase, vamos a responder cada una de las preguntas, por favor. Podemos hacerlo en el chat o así también habilitando nuestro micrófono. Es de recordarte que la participación cuenta y es ponderada. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Si me dicen, por favor, con base a lo que vimos en clase, ¿en qué consiste la división celular? En que sí, dígame, disculpe. la división celular es el proceso por el cual el material celular se divide entre dos nuevas células hijas, en que los organismos unicelulares van en aumento del número de individuos de la población. Gracias, Kevin. Excelente aporte. Escuchamos más aportes. ¿Qué podemos mencionar? ¿En qué consiste la división celular? Participemos. Jiménez Ventura, Alison Rodas, Rodas Amaya, Quintanilla Romero, Portillo Barrera, Rebeca Sánchez, Reyes Martínez, Salinas de León. ¿Qué podemos añadir? ¿En qué consiste la división celular? Podemos participar en el chat o así también habilitando su micrófono. Participemos. Vamos a seleccionar al azar. Si me brinda su aporte, Rodas Amaya, se habilita su micrófono y me explica, por favor, en qué consiste la división celular, según lo que vimos en clase. Rodas Amaya, se habilita su micrófono, por favor, y nos comparte su aporte. ¿En qué consiste la división celular? O así también, si tiene inconvenientes con su micrófono, puede hacerlo a través del chat. Es el proceso en el cual la materia celular se divide en células hijas. Excelente, muchas gracias. Y como muy bien ha mencionado Kevin y asimismo su compañera Rodas Amaya, cuando hablamos de la división celular vamos a hablar de un proceso relacionado a, primeramente, a la división del núcleo de una célula madre. Todo parte de una célula madre. Esta divide su núcleo, en el cual está contenido el material genético y los cromosomas, y asimismo el citoplasma. Esos dos elementos de la célula se distribuyen de forma equitativa en el caso de la meiosis, y en el caso de la mitosis se reduce a la mitad y así consecutivamente. Y como vimos en la presentación, cada una tiene su principal característica. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué es importante la mitosis y la meiosis? Si me ayuda a responderla, por favor, Alison Rodas y Jiménez Ventura. Pueden utilizar el micrófono o así también comentar en el chat. Si nos explican, por favor, a sus compañeros, ¿cuál es la importancia de la mitosis y la meiosis?
Alison Rodas y Jiménez Ventura. Podemos participar. Participemos. Podemos hacerlo en el chat o así también habilitando su micrófono. Nos comparten en el chat Salinas de León con respecto a la segunda pregunta. La mitosis radica en su condición de reproducción celular por excelencia, característica de la inmensa mayoría de las formas de vida que actualmente pueblan la Tierra. Y la meiosis reside en que se trata del transcurso o recurso por el cual se producen los gametos que participan en la reproducción sexual. Muy bien, nos comentan sus compañeras en el chat. Alison, son importantes porque son dos procesos de reproducción celular, siendo la mitosis la reproducción asexual y en la meiosis se producen las gametas que participan de la reproducción sexual. Y Jiménez Ventura nos comparte que la mitosis es importante debido a que es el proceso por el cual se regeneran los órganos del cuerpo en el caso de una herida o fractura. Excelente. Y en efecto, como han mencionado, la mitosis va orientada principalmente a la reconstrucción de tejido. Cuando veamos lo que es una cicatrización, hagamos la conexión directa a la mitosis. La mitosis es un proceso de duplicación en el cual se van a formar dos células hijas partiendo de una célula madre. En cambio, la meiosis es un proceso y mecanismo que está relacionado a la reproducción sexual en el cual parte de una célula madre, la cual se divide y da como resultante la formación de 4 células hijas. Este tipo de proceso está relacionado directamente a la reproducción sexual de todas las especies, para que hagamos la diferencia. Vamos por la última pregunta. Si me explican, por favor, cuál es la relación de la glucólisis en la ruptura de los azúcares, ya que como vimos, todo partía de la molécula de azúcar y entraban en acción ciertos procesos que daban como resultante la ruptura de los azúcares. Así que si me explican, por favor, vamos a ver, Portillo Barrera y Rebeca Sánchez pueden participar en el chat o habilitando su micrófono y me ayudan a responder la tercera pregunta. ¿Cuál es la relación de la glucólisis, según lo que vimos en esa parte de la clase, con la ruptura de los azúcares? Portillo Barrera y Rebeca Sánchez, podemos participar. Si me brindan su respuesta, ¿cuál es la relación de la glucólisis en la ruptura de los azúcares? Vamos a dejar abierta la respuesta a esta tercera pregunta, ya que es una pregunta bastante rebuscada. La vamos a ponderar con otro punto adicional. Aparte de quienes ya ganamos puntos, podemos participar de igual manera. Así que dejo abierta la pregunta. Es abierto a quienes la podamos responder. Si me dicen, por favor, ¿cuál es la relación de la glucólisis en la ruptura de los azúcares? Participemos, podemos participar todos en la respuesta. Muy bien, excelente. Rebeca Sánchez nos dice de que es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de proporcionar energía a la célula. Excelente, está muy implícito lo que es el proceso metabólico en el cual la glucosa, que es el azúcar, la fructosa de las frutas, se oxida y en ese proceso proporciona energía a la célula. También nos da su aporte Portillo Barrera, nos dice de que es la ruta metabólica mediante la que se degrada la glucosa hasta 2 moléculas de piruvato. Muy bien, esas son las principales características de la glucosa, como muy bien plantearon sus compañeras. Se lleva a cabo por medio de lo que es primeramente la oxidación de la glucosa por el ATP hasta formarlo en lo que son
los piruvatos. El piruvato son 3 cadenas de carbono enlazadas que ingresan directamente a la célula. Excelente, y con esta parte vamos a llegar a la finalización de la clase teórica, y para cerrar con la actividad de este día, les voy a compartir un video relacionado a lo que hemos visto a este contenido de la clase. Así que vamos a ver este video que está bastante afín a lo que hemos desarrollado. Permita. Ya las aparecerá en pantalla, permita. Mientras planteamos lo que es la parte del video, solo recordarles a quienes realizarán proyectos de ciencias naturales que por favor me envíen lo que es su ficha técnica relacionada a la plantilla. De seguro varios ya la llenamos. Pues esa ficha técnica es la base para la entrega de su proyecto de expo. Tengámosla guardada, ya llena, ya que al momento de enviar su proyecto va a juntar lo que es asimismo esa ficha técnica, ya que va de la mano la entrega del video con esa parte del contenido de la ficha, para que lo tomemos muy en cuenta. Vamos a ir cerrando entonces con este video, ya les aparecerá en pantalla. Prestemos mucha atención para poder consolidar lo que es el aprendizaje que hemos visto durante la clase. Así que nos vamos a quedar con el video. Ahora sí. Los cromosomas son los portadores de nuestros genes, que a su vez contienen la información hereditaria que se transmite de padres a hijos. Los cromosomas que se localizan en el núcleo de las células están formados por largos filamentos de ácido desoxirribonucleico, ADN, densamente compactados y unidos a proteínas. Cuando una célula va a dividirse, los cromosomas se duplican para poder distribuir equitativamente la información genética que contienen a cada una de sus 2 células hijas. A partir de este momento, cada cromosoma tiene esta información duplicada en 2 cromátidas idénticas o hermanas que están conectadas por el centrómero, el cual divide al cromosoma en un brazo largo y otro corto. En el proceso de división celular, las 2 cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y se reparten de forma equitativa en cada una de las células hijas. Este proceso de la división celular se llama mitosis y consta de distintas fases hasta conseguir la formación de 2 células hijas idénticas, cada una con 46 cromosomas. Especie humana, estos 46 cromosomas están contenidos en el núcleo de cada célula, excepto en el gameto masculino o espermatozoide y en el femenino u ovocito, que contienen 23 cromosomas cada uno. La unión de los 2 gametos en el proceso de la fecundación dará lugar a una célula de 46 cromosomas o cigoto que originará un nuevo individuo.
proceso de división celular que da lugar a los gametos es diferente al del resto de las células del cuerpo. Los gametos se dividen por un proceso especial denominado meiosis. Las células germinales que son diploides, es decir, con 46 cromosomas, sufren dos divisiones sucesivas. En la primera división se separan los cromosomas homólogos. En la segunda división se separan las cromátidas, dando lugar a células hijas con un número haploide de cromosomas en cada una de ellas, es decir, 23. La diferencia esencial entre la meiosis masculina y la femenina es que en la masculina por cada célula que inicia el proceso se obtienen 4 espermatozoides, mientras que en la femenina se obtiene un solo ovocito. El cariotipo es la ordenación de los cromosomas en parejas de homólogos, paterno y materno, en orden decreciente a su tamaño. A cada pareja se le otorga respectivamente un número del 1 al 23 y además existen los cromosomas sexuales X e Y que determinan el sexo del individuo, siendo XY en el hombre y XX en la mujer. En los cromosomas se encuentran los genes que determinan las características que manifiesta el individuo. Muy bien, y con ello vamos a ir dando por cerrada la sesión. Dejo el espacio para dudas, preguntas para hacerla en este momento. Si está todo claro, por favor, confirmar en el chat para dar por cerrada la clase de este día. Todo claro, profe. Muy bien, gracias por confirmar. Como les mencionaba, si en dado caso vamos a trabajar proyectos de ciencias naturales, recordar por favor enviar su ficha técnica al privado para su revisión. Si en dado caso van a trabajar en mi área en específico, si no vamos a trabajar proyectos de InfoExpo en ninguna área, es de recordar de que ya están disponibles las guías de trabajo, en específico la guía individual para esta semana ya está disponible dentro del aula virtual, para que lo tomemos muy en cuenta. Muchas gracias por quienes confirmaron en el chat. Y con ello vamos a dar por cerrada la sesión. Agradeciendo siempre su asistencia, cualquier duda, pregunta relacionada a proyectos u otro a la asignatura, estamos siempre a la orden para aclarar. Que tengan un buen día, cuídense mucho y muchas bendiciones para su familia. Feliz día. Adiós, profe. Gracias igualmente.